Muy buenas a todos. Ciclismo de muchísimo nivel hoy en el Tour de Francia camino del Col de la Loze. Una etapa que se ha llevado Ben O'Connor, una etapa preciosa, durísima y que no trae cambios en la clasificación general a pesar de que Lisma Bike lo ha intentado con todo en Madeleine. Pero antes de entrar en el análisis y en el detalle de lo que ha sido la etapa de hoy, tenemos que lamentar la baja, el abandono de los dos ciclistas españoles que más hemos comentado aquí en el canal, Carlos Rodríguez y Enric Mas. El primero de ellos, Carlos, tuvo que abandonar antes de empezar la etapa debido a la caída a falta de 1 kilómetro de ayer. No se vio en la retransmisión, pero parece que en la parte trasera del grupo también se produjo otra caída debido a los frenazos y el ciclista español fue al hospital y le detectaron una fractura en la pelvis, en la cadera. Por lo tanto, se complica no solo la participación en el Tour, que ya se ha visto afectada con este abandono, sino su presencia en la Vuelta Ciclista a España, que empezará en poco más de un mes. En cuanto a Enric Mas, lo ha intentado el ciclista balear, pero no ha podido estar más tiempo en el Tour. Estaba en la fuga, lo ha intentado por lo menos estar en la fuga, se ha descolgado, no tenía piernas y pasados unos kilómetros donde ya no sabíamos nada más de Enric, la realización nos ha mostrado una repetición del balear donde anunciaba que se retiraba. Eh, Poco después hemos sabido que es debido a unas molestias en la rodilla y el propio Einer Rubio, que ha acabado muy bien en la etapa de hoy, ha intentado luchar la victoria de etapa, pero no ha podido ser. Confirmaba que Enric Mas llevaba unos días bastante malos en el Tour de Francia en cuanto a estado físico se refiere. Veremos si puede darle la vuelta a la situación y si participar en la Vuelta Ciclista a España, que es la próxima gran carrera que va a haber dentro del calendario. Pero bueno, centrándonos en la etapa de hoy, como decimos, victoria de Ben O'Connor, una gran victoria de esas que va a recordar posiblemente toda su vida por cómo ha sido lo duro que ha sido la jornada de hoy con 3 categoría enlazados sin prácticamente un metro llano y una etapa que salía muy dura con Lidl Trek intentando controlar y de hecho consiguiendo controlar hasta el primer sprint intermedio donde Jonathan Milan afianzaba, parece que ahora sí, el maillot verde. Y ha sido en el primero de los puertos, en Glandón, donde Primo Roglic ha sido el primero en lanzar la carrera, irse por delante, lo que indicaba la calidad que iba a tener esta fuga, que además del propio Primoz Roglic contaba con Ben O'Connor y Einer Rubio, los dos ciclistas que más lejos han llegado también en esa fuga, una fuga que es, por el contrario no ha contado con mucha libertad. Apenas 2 minutos les han dejado el pelotón comandado por UAE en esa primera ascensión, hasta que ha llegado la segunda del día, el Col de la Madeleine, una subida infernal, se ha hecho a un ritmo bestial, pero no por el UAE, sino por el Visma Bike, que intentaba quemar todas sus naves, teniendo a Matteo Jorgensen también en la escapada, que tiraba 1 minuto y medio, 2 minutos por delante del grupo de favoritos, seleccionaba la carrera en el grupo principal hasta tal punto que a 70 de meta quedaban en el mano a mano esperado más adelante de la etapa, quedaban en ese mano a mano a 70 de meta Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. En ese punto, Vingegaard y Pogačar cogían al grupo de delante, donde Matteo Jorgensen se ponía a tirar y hasta ahí los ataques de Jonas Vingegaard. Cierto que quedaba todavía muchísimo terreno por delante y en cabeza quedaban ellos dos con 3 o 4 integrantes más de la fuga. Se conformaba un grupo de 6-7 escapados que se lanzaban a toda velocidad una vez coronado Madeleine, y este es el punto de la etapa donde más dificultades he visto que pasaba Tadej Pogačar. Si bien he de reconocer que en la subida, a lo largo de la subida de Madeleine y principalmente,
le he visto con ciertas dudas, con más gestos de los que suele hacer él encima de la bicicleta, me refiero a Tadej Pogačar. Aún así, no ha parecido que sufriese con los ataques de Jonas Vingegaard subiendo, pero bajando, Matteo Jorgensen, un gran bajador, ha tensado muchísimo la cuerda y ha habido algunas zonas en las que le han llevado muy al límite, a punto de cortarle. Y como bien dice Perico, si no puede subiendo, pues tendrá que ser bajando. Han estado a punto, como digo, de cortarle. Pogačar ha sabido resistir, ha sabido sufrir y se ha llegado al valle de Madeleine y el Col de la Loze y ha existido un parón total, cosa que es la única cosa que puedo criticar del planteamiento de Visma, porque ha dado vida a Pogačar, ha parado completamente la escapada, porque ya eran parte de la escapada. Matteo Jorgensen pedía colaboración a otros integrantes de la fuga como Ben O'Connor, Thyne Sagesman, el propio Primo Roglic. Ellos les decían que esta no era su guerra, que esta guerra era de Visma y de Tadej Pogačar. Y en este parón que ha habido durante muchísimo tiempo, ha aprovechado Ben O'Connor y Einer Rubio y el propio Matteo Jorgensen ya en el movimiento que no he entendido en absoluto por ningún lado, que en vez de exprimir a tu corredor, sacrificarle en estos 17 kilómetros de llano o falso llano que había para seguir quemando y que no tuviese apoyo ninguno, Tadej Pogačar en el último puerto, que fuese un mano a mano de verdad, donde es cierto que las fuerzas van justísimas, pero por parte de los dos corredores se va, se va por delante. Su jefe de fila, Jonas Vingegaard, no entra a ese ataque. Tadej Pogačar muchísimo menos, dice que eso a él no le interesaba y se van los tres por delante y a la postre ese ataque a 35 de meta han podido ser, 34 de meta, es el que ha dado la victoria a Ben O'Connor, que tenía unas piernas hoy bestiales. Por detrás, el parón este ha propiciado la entrada de un grupo bastante más numeroso que se quedaba cortado en Madeleine, tirado por un Picnic que tiene a su corredor, a Oscar Onley, en una posición inmejorable y que le va a complicar muchísimo la vida mañana especialmente y pasado y por qué no hasta el domingo a Red Bull Bora, que se las pintaba muy felices, se las deseaba muy felices. Y hoy Florian Lipovic ha explotado o medio explotado y esos 2 minutos que tenía de ventaja con respecto al cuarto, que a la vez es su rival más directo para conseguir el maillot blanco, se han visto prácticamente esfumados y están solo a 22 segundos. Un Florian Lipovic que, si bien ha explotado, no ha explotado de una forma conservadora, sino que ese parón que ha existido en el grupo de Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard lo ha aprovechado, se ha ido para adelante y ha empezado el Col de la Loze con más de 2 minutos de ventaja respecto a ese grupo. Si bien es cierto que no tenía piernas para seguir a los tres de delante que habían atacado antes, porque él venía cortado de Madeleine y ha tenido que enganchar en ese parón que ha habido, no le han dado las piernas, estaba a 45-50 segundos. La distancia ha ido creciendo, mientras por detrás seguía comandando Visma, con la entrada por detrás de Simon Yates. Es el que ha dado un poco de ritmo al grupo, pero en ningún momento recortaban la distancia con Ben O'Connor y Einer Rubio en ese momento. Y ha sido UAE el que ha cambiado el ritmo, pero tampoco, las fuerzas están muy, muy justas. Y no ha sido hasta falta de 2-3 kilómetros cuando ha sido Jonas Vingegaard el que ha vuelto a intentarlo una última vez con más ganas que piernas y no ha sido capaz de descolgar a Tadej Pogačar, que vuelve a rematarle en línea de meta y le saca otros 12 segundos que prácticamente, bueno, sentenciado el Tour está prácticamente desde los Pirineos, desde Otakam, pero toda puntilla que le mete
que le mete Pogačar parece que le acerca todavía más a su objetivo de este cuarto Tour de Francia para el ciclista esloveno. Como decimos, una estrategia muy ambiciosa de Visma que yo creo que por falta de fuerzas en el equipo, aunque se le ha visto algo más fuerte en ese momento de la carrera que a UAE, que ha conseguido aislar por completo a Tadej Pogačar, que era su principal objetivo, dejarle solo a falta de muchísimos kilómetros para la línea de meta, pero luego no ha llevado a cabo ese trabajo final. Han desperdiciado, desde mi punto de vista, a un corredor como Matteo Jorgensen, que por lo menos esos 17 kilómetros de aproximación al Col de la Loze y los primeros 4 o 5 kilómetros podía haber hecho un buen trabajo, por lo menos para que Pogačar no se sintiese arropado otra vez por su equipo. Han desaprovechado ese terreno, si bien yo creo que falta de fuerzas, la falta de fuerzas es evidente ya a estas alturas, pero para mí es el único reproche que le puedo hacer a Bismal y Sabay. No jugarse la carrera en el mano a mano que tenían ya planteado. Mañana última oportunidad para Visma de intentar ese asalto cada vez más difícil y ya prácticamente imposible al maillot amarillo de Tadej Pogačar, camino de la Planche, una jornada mucho más cortita que la de hoy, 130 y pico kilómetros, 130 y poco kilómetros, con el Col de Pre como puerto de mayor entidad en la carrera, pero es un enlazado continuo de sube y baja, puerto tras puerto, y vamos a ver si esa estrategia del Visma de seguir intentándolo, seguir al ataque, pues mañana le da algo más de fruto y por lo menos, si no consiguen el maillot amarillo, por lo menos verle una verdadera debilidad a Tadej Pogačar o un triunfo de etapa a cargo de Jonas Vingegaard, que creo que se merece por el intento, por el empeño que está poniendo, sobre todo esta última semana. Eso lo vemos mañana aquí en Encunetados. Hasta mañana.